Buenas tardes. Próxima sala, Palau Sant Jordi. Bueno, ya la gente llevaba tiempo diciendo, uy, la charla sobre el amor, qué ganas. Yo pensaba, uy. Cuanto más se anima la gente, pues pensaba ya íbamos a tener la casa llena hoy. Y la sorpresa más grande ha sido llegar 20 minutos antes de la charla y vi una cola de gente en la calle diciendo, Susan, por favor, déjanos entrar. Y yo, que os deje entrar, si faltan 20 minutos, ¿cómo es que no han abierto la sala todavía? Dice, no, ya está lleno. Entonces, iba llegando la gente y digo, pues ya me quedo en la calle a dar la charla, hay tanta gente dentro que fuera, ¿no? Así que eso es una muy buena señal o es una muy mala señal. La mala señal es que estáis buscando algo fuera que está dentro y no significa sala. ¿Ok? Pensé que era un tema pendiente. Hace muchos años di una charla sobre el amor y fue una de las charlas más bonitas, pero que no se grabó. Y pensé, bueno, pues cuando la gente me la pida volveré a hacer la charla. Así que ahora toca. El ser humano es puro amor, pero que se ha olvidado realmente de su verdadera esencia. Somos amor, no más. El sistema se ha encargado de hacer que nos olvidemos de quiénes somos realmente. De hecho, hemos llegado al punto que el ser humano se ha vuelto tonto, necio. Busca y lo tiene delante de sus narices. Es como la historia del dueño de camellos que tiene que pasar por el desierto y tiene que pasar la noche a acampar. Y lleva 20 camellos y su tropa de esclavos. Entonces, cuando tiene que ir a dormir, uno de los esclavos viene a su amo y dice, tenemos un problema. Tenemos 20 camellos y solo tenemos 19 palos para atar a los camellos. ¿Qué hacemos? Dice, mira, el camello es un animal un tanto tonto. Solo tienes que ponerte delante del animal y haces los gestos de que estás clavando el palo en la arena y que estás atando la cuerda en el palo y ya verás que no se va a mover. Y así fue. El camello se quedó ahí toda la noche, quietecito, como el resto de los camellos. Por la mañana vino el esclavo y dice, mira, amo, tenemos un grave problema. Aquel camello no se quiere mover. Dice, claro, te has olvidado de desatarle. Pues el ser humano es así. ¿Okay? Necesita despertarse, necesita retirar ese velo ilusorio de sus ojos, necesita ver, necesita quitar los obstáculos de sus ojos para poder ver y necesita retirar todas las falsas ilusiones que tiene cubriendo su corazón para poder sentir. ¿Qué es el amor? ¿Alguien sabe definir lo que es el amor? El amor es una sinfonía. Es una sinfonía, la sinfonía es la vida. Y en una sinfonía se necesita una orquesta. Y cada instrumento tiene una importancia, igual que todos los demás instrumentos. Si falla uno, falla la sinfonía. Pero no podemos fijar nuestra atención solamente en un instrumento. Tenemos que saber escuchar toda la sinfonía, escuchar a todos los instrumentos tocando a la vez. Pero cuando nos obsesionamos con un solo instrumento, no podemos ver todos los demás que están colaborando en esa misma sinfonía. ¿Y qué es lo que pasa en el amor? Nos bloqueamos porque nos olvidamos de escuchar toda la sinfonía. Cuando una persona está escuchando a un solo instrumento, su favorito, cada uno puede tener sus preferencias, pero no puede obviar todo el resto del conjunto que está creando esa música. ¿Y qué es lo que pasa en el amor?
nos fijamos, nos obsesionamos y nos quedamos bloqueados con la idea de lo que es el amor, la idea de lo que nos han vendido sobre el amor, ese amor barato, ese amor del sentimentalismo. Para entender qué es el amor tenemos que entender lo que no es el amor. Hay personas que pasan toda su vida buscando el amor de su vida, buscando su media naranja, buscando su complemento, ¿vale? Cuando hablamos de encontrar un amor de pareja con quien pasar el resto de nuestra vida. ¿Por qué buscar un complemento cuando uno es completo ya? ¿Cuántos de vosotros habéis encontrado el amor de la vida? Aunque se haya ido. Aunque sí que duró poco, ¿no? ¿Cuántos de vosotros actualmente estáis compartiendo o conviviendo con el amor de vuestra vida? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. ¡Uy! ¿Y los que no? ¿Va? La mayoría. Ok. Ese es el amor de pareja. Ok, ahí entran muchos temas. Los hay que dicen, quiero ser feliz, pero no me dejan. Quiero amar, pero no me dejan. ¿Cuáles son los grandes fallos en el amor? ¿Qué se puede entender como el amor de pareja? ¿Sabéis lo que dicen en el Oriente cuando una pareja se casa? Que disfrutéis de una vida larga hasta que se os caigan todos los dientes. Mensajes profundos. ¿Okay? El amor no es atracción. Muchas personas confunden el amor con atracción. Significa que cuando ya se te pase el chute inicial, ¿no?, de la atracción, me siento atraído hacia ti, cuando ya esa persona no te resulte tan atractiva, ¿qué es lo que haces? Pierdes el interés. Y si pierdes el interés simplemente porque ya no cumple los requisitos de la lista de la compra del amor, entonces esa persona ya no la amas. El amor no es un contrato. Si te portas bien conmigo, te amaré. Si me compras joyas, te amaré. Si haces la cena cada noche, te amaré. No es un contrato. Es buscar la manera de amar a la otra persona incondicionalmente. ¿Qué significa eso? Y os voy a decir algo difícil de llevar a cabo, en esta sociedad hoy en día. ¿Qué es el amor incondicional? Es decir a tu pareja, si otra persona te puede hacer más feliz que yo seré feliz por tu felicidad. Y te dejo libre. Si otra persona te puede hacer más feliz que yo seré feliz por tu felicidad. El amor desde la libertad. Eso se tiene que sentir en el corazón. Si amas tanto a una persona, hay personas que dicen, no puedo vivir sin ti, eres el amor de mi vida, sin ti me muero. ¿Eso significa que el amor es hambre? Los apegos, queremos amar a una persona, significa meter a esa persona en tu bolsillo, que esa persona depende de ti, que tenga ese apego, que tenga esos deseos de estar a tu lado siempre. ¿Okay? Tenemos que entender el conjunto de todos los factores de lo que supone un amor verdadero. ¿Alguien aquí puede decir lo que es el amor verdadero? Desde la libertad, el respeto. Tú haces tu camino y yo hago mi camino. Desde la libertad. Respeto tus deseos, respeto tus preferencias. Te amo hasta tus pies que huelen mal.
Amo hasta tus pedos. Comparto todo. Desde la libertad, ¿no? Desde el corazón. Todo está bien. Y sin el miedo. Cuando tienes un amor, ese amor te crea una sensación en el corazón de que sea para siempre. Pero si entras en el amor pensando que es mi posesión, automáticamente creas miedo a perder a esa persona, ¿sí o no? ¿Okay? Y con el miedo, ¿qué es el miedo? Es el total opuesto al amor. Cuando entras en una relación, imaginamos, ¿no? Imaginemos ahora, acabas de encontrar el amor de tu vida, es una persona que te quita el aliento, la miras y no puedes hacer otra cosa que sonreír. Hasta te sientes tonto, ¿ok? Atontado, enamorado, ilusionado. ¿En ese momento estás pensando que se te va a marchar? En este momento todo te da absolutamente igual. Vives el chute del amor plenamente en ese instante, no hay nada más. Hasta te olvidas de la hipoteca, te olvidas de la compra, te olvidas de todo, porque estás completamente cegado por el amor, ¿sí o no? Todos hemos vivido esa experiencia, me imagino que tanto vosotros como yo, lo que es el primer amor es ese amor que marca, que se te queda ahí en el corazoncito, el recuerdo. Yo recuerdo mi primer novio, digamos, legal, que los padres sabían que había alguien por ahí, ¿no? Y en aquel entonces, pues, las cosas eran diferentes. Hoy en día es más, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y con 15 años. Pero en aquel entonces recuerdo el estar en presencia de esa persona que te vibraban todos los poros de tu cuerpo, ¿no? Y recuerdo en el primer gesto cuando su dedo pequeño rozó con el mío. ¿No? Y revivías esa sensación día y noche. Ibas con la cara de... ¿no? ¿Te pasa algo? No. ¿Vale? Y te quedabas noches eternas sin poder dormir solo pensando en ese roce, ¿no? Entonces el proceso era muy lento, claro. Imaginemos el toqueteo y todas las otras cosas que vienen ya mucho más adelante, ¿no? Pero esa sensación, todo lo que se mueve en todo tu cuerpo por un solo roce. A veces buscamos sentir, buscamos emociones fuertes, nos ilusionamos. Cuando conocemos a alguien, nos ilusionamos y dejamos de ver esa persona como es. Creamos una fantasía en la cabeza, creamos una burbuja ilusoria sobre cómo es esa persona, cómo debe ser esa relación, y es toda fantasía. Eso forma parte del enamoramiento. Esa es la parte peligrosa. ¿Sabéis que cuando te enamoras de una persona muy bruscamente, en el Oriente dicen que ese tipo de amor de relámpago, dicen amor de relámpago, es el rayo que cae y dices ya estás pillado, es un amor peligroso. Porque dicen que en vidas atrás te encontraste con esa persona y hubo una ruptura muy violenta y quizás por agresión o problemas graves. Entonces, cuando esa persona viene y te da el flechazo, hay un reconocimiento mutuo de que hay algo que saldar de vidas anteriores. ¿Okay? Entonces, al principio, toda la expresión del amor es una explosión muy efusiva, muy... El relámpago, el flechazo, que te nubla la vista, te ciega y no puedes ver a esa persona por lo que es o por lo que pueda significar ese reencuentro. Entonces, tenemos que aprender a tomar nuestro tiempo para conocer a la persona. Yo os digo una cosa.
En mis propias experiencias del amor desde los 16 años hasta ahora, he tenido que vivir todas las expresiones de la dualidad sobre lo que es el amor y lo que no es el amor. Normalmente, ¿cómo aprendemos? Primero, por lo que no es el amor. Vives la experiencia de la ilusión y la desilusión. ¿Por qué? Porque cuando no te das tiempo a conocer a la persona de verdad, te ilusionas, creas esa fantasía en tu cabeza, creas, lo peor de todo son las expectativas. Hay deseo. Y si esa persona no alcanza las expectativas, ¿qué haces? Le decapitas. ¿Ok? No vale para nada, vaya trasto, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Ok? Te desilusionas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas creando karma hasta que finalmente aprendes la lección. Entonces, ¿cómo puedes aprender a saber qué es lo que quieres, con quién quieres estar, en qué condiciones? Tienes que empezar a escuchar y darte tiempo. ¿Qué significa darte tiempo? Para conocer a una persona de verdad, necesitas mínimo 6 meses. 6 meses. Primero, la persona que conoces se va a vender muy bien. Vas a conocer lo mejor, lo maravilloso de esa persona, ¿verdad? Si eres mujer, te va a sacar de paseo, te va a llevar a cenar, esto te la va a pagar. Si te invita y te pide ir a medias, te desilusionas muy rápidamente. Pero rácano que me ha tocado. ¿Okay? Luego vas al cine, es la primera excusa para cogerte la mano. ¿Okay? Luego las citas se van haciendo cada vez más repetidas, más cercanas, te vas ilusionando. Pasa un mes y durante ese mes normalmente hoy en día ya ha habido un contacto íntimo. Después del contacto íntimo, ¿qué pasa? Ya no hay más contacto. Si tú quieres encontrar una pareja que te dure para siempre, hoy en día, es muy difícil, me imagino los jovencitos con una cara de que sí, hombre, vaya, imposible, ¿no? Yo os digo una cosa, porque lo digo por experiencia. Plantéate estar 6 meses sin contacto íntimo con esa persona. Ok, yo como mujer, ¿vale? Un hombre se interesa por mí y yo digo, pues muy bien, ¿vale? Entonces haces todo lo de siempre y luego ya se va animando, ¿no? Entonces ya plantea pasar la noche juntos. Y dices, pues no. Yo quiero saber si tú eres el hombre con quien yo deseo pasar el resto de mi vida. Ya se le frunce el ceño. Con lo bien que iba yo, un mes gastando dinero, ahora para que me sale corriendo, ¿no? Entonces si dice, bueno, vale, me interesas como persona, voy a darme mi tiempo y voy a respetar tu tiempo. Y tú tienes que respirar mucho también, porque hay muchas tentaciones, ¿verdad? ¿Okay? Y pasa otro mes. Lo va a volver a intentar. Es su naturaleza. ¿Okay? Las hormonas están ahí dando vueltas. ¿Okay? Y le vuelves a recordar que solo han pasado 2 meses. Normalmente no llegan al 3er mes. Así llevo casi 10 años sin pareja.
No, en serio, la gente no me cree, piensa que es broma. No, llevo casi 10 años sin pareja. Para mí es todo un triunfo. ¿Por qué? Cuando te respetas como persona, cuando te cultivas como persona, cuando de tu cuerpo le creas un templo, cuando elevas tu conciencia, cuando elevas tu vibración, el sexo ya no es sexo. Cuando has gozado del más íntimo nivel del amor y has vibrado y has sintonizado con todo el universo en el acto del amor verdadero, el sexo es barato. Ya no te sirve. Ese rollito de una noche no te hace nada. ¿Entendéis? Entonces, valoras el amor y sientes el amor como algo divino. ¿Qué es así? Yo he tenido la pareja más maravillosa, la expresión del amor divino, la expresión del amor verdadero, el amor incondicional. Y no voy a bajar el listón. Eso no significa arrogancia, significa respeto. Porque la persona que sientes que va a estar a tu lado, va a ser la persona que aguante esos 6 meses, porque sabe que tú eres la manzana en la copa del árbol que desea alcanzar para compartir el resto de su vida. Porque de las otras manzanas hay muchas y están a muy fácil alcance. Y de esas puede ser una cualquiera que no importe que su pareja vaya con cualquiera. ¿Entendéis a dónde voy? O sea, que imaginemos ese manzano y alguien que va a disfrutar, eso parece el jardín de Edén, ¿no? Que vaya a buscarse una manzana y coge una y dice, bueno, no está mal, ya. Como aquí hay muchas, pues voy a ir probando varias. Pues esta, pues ya, tiro, ¿no? Y dice, jo, pues hay una que está muy buena ahí arriba en la copa del árbol. Pero para llegar hasta ahí arriba, puede que me corte el brazo, puede que me rompa la ropa, puede que me caiga, mucho riesgo. Pero bueno, se satisface con las manzanas de fácil alcance. Lo digo como experiencia para que aprendáis también a saber valoraros y respetaros como seres divinos. ¿Okay? Si tú vibras en la manzana de fácil alcance, vas a atraer a esa pareja que no le importe que seas una del montón. ¿Okay? Entonces es todo cuestión de reevaluar qué es el amor para ti. He probado de ser manzana de fácil alcance, me quedaba vacía igualmente. He tenido parejas de joven y bastantes, como dice mi hija, mi madre tiene muchos novios, porque no le gustaba ninguno. He experimentado ese aspecto del amor. He ido avanzando, porque en esta vida mía, esa es mi lección. El saber elegir ese hombre con quien quiera pasar el resto de mi vida. La prueba, de momento me dura 10 años, pero tengo mucha esperanza. Y digo, que cuando llegue, que se prepare, pobre, que tengo que recuperar mucho tiempo. Ya puede venir preparado, pobre. Okay. Lo que quiero decir que en estos 10 años, como tuve a mi hija, pues en estos 10 años he aprendido sobre el gozo de la soledad. El saber estar con uno mismo, el saber estar sin la necesidad de tener a una persona a mi lado, sin la necesidad de sentir
incompleta porque no tenía una pareja. Aprendí a estar sola y darme cuenta de que nunca estaba sola. Porque cuando eliminas todos esos factores ilusorios sobre lo que es el amor, aprendes a saber qué es el amor realmente. A veces tenemos que prescindir de algo para aprender sobre lo que es realmente. ¿Okay? ¿Cómo puedes disfrutar del chocolate si lo comes todos los días? Y dices, oye, mira, voy a estar 10 años sin comer chocolate. Y el día que lo comas, coges un trocito de nada y lo saboreas, ¿y a qué sabe? Bendita gloria. ¿Ok? ¿Quién aquí puede superar esa prueba? No digo 10 años, digo la prueba de 6 meses. ¿Se ve capaz? Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo no? ¿Hay un soltero? Está bien. A ver, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Alguna persona menor de 25 años considera que puede hacer esa prueba? Nadie se levanta. No. ¿Menor de 40 años? ¿Sí? 2 aquí, 3, 4, 5. Cada vez menos. ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Pueda? Si digo menor de 80 años es mucho más fácil que de la. Ok, chicas, os preparáis, ¿no? Lo digo porque a veces me he encontrado con uno muy dispuesto, muy disponible, muy amoroso, muy entregado, pero resulta que tenía un pequeño problema. Tenía impotencia. No me va a descubrir en 6 meses. Imaginaros la alegría, ¿no? Para él, ¡qué bien! Tengo novia para 6 meses. Normalmente no le duraba ni una semana. Lo que pasa es que con la terapia Zen, con 2 tratamientos, se arregla la impotencia, ¿sí? Okay. Cuando hablamos del amor, automáticamente pensamos en el amor de pareja. ¿Ok? Directamente. Porque nos han enseñado, nos han vendido la historia de amor. Pero si hablamos cómo amar incondicionalmente, ¿cuál es el mejor ejemplo de persona de amor incondicional? Mamá. Mamá. ¿Ok? Mamá nos trae al mundo incondicionalmente. Nada más nacer el bebé, el papá no pinta nada. La mamá se entrega el cuerpo y alma a su bebé. Ya puede estar ahí gruñendo durante todo ese tiempo de la lactancia, la dedicación de la madre. Con un poco de suerte le hará un mimito, una caricia, un amorcito, ¿no? De vez en cuando. Pero la madre se entrega en cuerpo y alma. No hay nada más en su mente y en su corazón como cuando tiene un bebé recién nacido. Y ese bebé va creciendo y su dedicación sigue ahí. Hasta incluso se hace mayor y esa madre mentalmente nunca descansa. Siempre está pendiente de sus hijos. Salgan buenos, salgan malos, amará igualmente. Aunque su hijo salga un asesino, le amará incondicionalmente. Y ese es un regalo de Dios, como se puede decir, cuando llega un bebé. No quieres o no en ese momento, pero cuando lo tienes en tus brazos, ese es tu gran regalo y sientes un amor infinito. ¿Por qué? Cuando un bebé antes de encarnarse elige a su madre, no al padre, es la mujer que elige al semental. Lo siento, chicos.
Pero por vibración, por amor, desde su lugar en la novena dimensión, ese bebé, ese ser, elige a la madre. Y claro, tiene que pasar por su vientre. ¿Okay? Y con quien esté la madre, siempre tiene relación con el bebé por las ruedas kármicas, las historias kármicas. Nunca es un colgado que ha estado ahí, ya está, ¿no? ¿Ok? Entonces, el padre en ese momento adopta la postura de trabajar duro para alimentar a su familia y asegurar de que la madre y los hijos tengan todo cubierto, que es un papel importantísimo. Pero la mujer tiene el divino amor, que es el poder de la creación, de crear a ese hijo. Es el hombre que pasa el ratito, ¿no? Los 5 minutos con suerte, de poner la semilla, pero con un acto de amor llega ese bebé al mundo. ¿Okay? Por lo tanto, la primera expresión de amor incondicional es el amor de una madre. ¿Cuántos hijos luego crecen, los varones, buscando a una esposa como su madre? Suele pasar, ¿ok? Porque recuerdan esa gran ternura. Yo sé que al menos en mi país, el hombre sale de casa y directamente se casa. Y en mi país tiene muchos hijos, mínimo 4 o 5. Y se llena la casa de vida de hijos. Aquí, en España, que es la media, 1,5, dicen, ¿no? Ya me contarán cómo se hace, ¿vale? 1,5. En algunos países, las familias viven en comunidad. Una cosa muy interesante de los países orientales, contemplan vibración para la compatibilidad de las parejas y los hijos y los familiares. Vibración significa, en el momento en que tú naces, tu vibración es afectada por los astros, por el posicionamiento de estrellas, constelaciones, planetas, y eso afecta a tu vibración en lo físico y en el carácter. En el Oriente, en el horóscopo chino completo, secreto, que no lo tiene todo el mundo, lo que publican en los libros aquí es solo la parte relacionada con el carácter. Eres serpiente de agua positivo. Pero como el carácter es moldeable, te vuelves zen, tu carácter cambia, estás enamorado, tu carácter cambia, te gusta tu trabajo o no te guste, tu carácter cambia, pero tu vibración en tu físico no cambia nunca. Entonces, ahí contemplan que compatibilidad de vibración en lo físico, que es lo que no ponen los libros, para unir parejas. Habréis oído mucho, ¿no?, en el Oriente que ya organizan matrimonios, está estipulado ya por ellos, porque entienden de vibración. Claro, ahí no contemplan los sentimientos, pero contemplan la vida en pareja organizada por vibración. Bueno, de hecho, debería ser una mezcla de las dos cosas. Pero, que si en una familia un hijo nace y es incompatible por vibración, digamos, si los padres son agua y el hijo nace fuego, aunque ya intentan que no sea así, agua apaga el fuego. Entonces ese hijo vibracionalmente en su físico se enfermará por los padres. Y si la madre lo lleva encima todo el día, le está echando agua. Entonces, ¿qué hacen en esos países? La familia vive juntos por vibración. Entonces, típicamente encontrarás una casa con 2 abuelas, un abuelo, un tío, un hermano, 2 hijos, todos repartidos por vibración para asegurar la buena salud y la armonía en esa casa. Entonces, ese hijo será entregado
a otra familia dentro de la misma familia, por sangre, para que lo críen otros familiares afines a esa vibración. Ahora bien, ese tipo de horóscopo lo estudié a fondo, pude, a través del que fue mi maestro, y pude estudiar el tema de las compatibilidades tanto para parejas como para organizar empresas, para asegurar que no hubiera conflictos, incluso para el tema de la salud, ¿no? Entonces, si hay una pareja, como dicen, hay amores que matan, pues sí, hay amores que matan. Amo tanto a esa persona, pero cuando llevo 2 horas con esa persona me pongo histérica, me enfermo, me quedo decaída, que si me entra tos, no descanso. Cuando se va le echo mucho de menos, pero cuando vuelve me encuentro fatal. ¿Y por qué es eso? Se miran las compatibilidades y ves que esa pareja es totalmente incompatible a nivel vibracional en el físico. Esa pareja se enferma el uno del otro. ¿Entendéis? Entonces, si esa pareja ya está montada y no quieren separarse, lo que se tiene que hacer es procurar pasar el mínimo tiempo posible juntos. Vale, ¿no? Te amo tanto que prefiero estar separado para no enfermarte. Entonces, duermen en habitaciones por separado. Pasan su ratito juntos, ¿ok? Pero cuando se acabó el ratito, cada uno a su habitación. Cuando uno empieza a agotarse del otro, pues hacen un poquito de vacaciones por separado, o que pasan un fin de semana fuera, o hacen actividades, no están en la misma empresa trabajando juntos, ¿ok? Entonces es un factor muy importante a tener en cuenta. Y ahora imaginaros, uno desea una pareja en su vida, que tenga un nivel de conciencia similar, que sea atractivo, ¿no? Una persona que te llame, que te llegue, que tenga hábitos o un estilo de vida que puede ser parecido a la tuya. Ahora bien, que sea compatible. O lo tiene todo perfecto, pero elementos conflictivos. ¿Okay? Para encontrar esa perfecta armonía, puede ser difícil, porque si encima tienes tu carta a los reyes, ¿no? Pidiendo tu perfecta pareja, y encima exiges, ¿no? Que esté delgado, que se cuide, que no coma salchichas, ¿vale? Te estás limitando cada vez más las posibilidades para encontrar a esa persona, ¿ok? Pero al mismo tiempo, tú tienes que vibrar lo que quieres atraer hacia ti. Os voy a contar una historia que leí cuando era muy pequeña, que me frustraba de alguna manera, pero que me llegaba al corazón. Había una vez un príncipe, un señor, que buscaba el amor de su vida. Deseaba tanto que fuese guapa, con un cuerpo perfecto, dulce en su habla, perfumada, inteligente, divertida y cariñosa. Una Barbie. Y un día conoce a una chica guapísima y que reunía casi todas las cualidades que él, ¿vale?, deseaba de ella. Pero pasa el tiempo y descubre que la pobre era tonta y que las conversaciones eran muy cortas y que había poco que hacer. Y decía, ay, Dios mío, que sí, muy bonita, pero cuando se ponga ya un poquito fea y gordita y más adelante, pues entonces ya pierde su encanto. Entonces la dejó. Pues otro día conoce una bien rellenita, inteligentísima, ¿vale? Guapita, pero olía fatal, ¿vale?
Pues sigue bajando la lista hasta que un día encuentra Doña Perfecta. Entonces él todo ilusionado, ¿vale? Entonces la historia es larga porque va pasando por todo tipo de mujeres y estaba todo el tiempo, ¿será esta? ¿Será esta? Pero siempre al final había un pero, uy, que sale, ¿no? Encontró la mujer perfecta, la mujer de sus sueños, ¿vale? Un encanto, estaba enamoradísimo, ilusionado. Solo había un pequeño problema. ¿Alguien sabe cuál era? Buscaba el hombre perfecto. Que él no era su hombre perfecto. Y, ¡ay! ¿Cómo saber amar? Es tener un corazón sensible, un corazón sensitivo, un corazón dispuesto a superar todas las barreras de lo físico, ¿vale? Las barreras de todas las ilusiones y esas cosas que nos atrapan, que nos impidan ver a la persona. Porque cuando te enamoras de una persona no la ves. Tienes que aprender a ver a la persona tal como es. Sentir a la persona desde el corazón. Es verla con los ojos del corazón. Puedes tener tus ideas de que si eres de alta sociedad, pues te gusta un hombre bien vestido, trajeado, con un Porsche y con una buena casa, ¿no? Pero si vivimos en una situación, como por ejemplo están viviendo en Japón, ¿qué importa la casa? ¿Qué importa el traje? ¿Qué importa el Porsche? Que va a flotar igualmente, ¿ok? Puede que te quedes sin todo eso. Entonces, en situaciones límite es cuando realmente descubrimos nuestra esencia de lo que es el amor. Es la persona que te estrecha una mano y dice, aquí estoy para lo que quieras. Que te salve, que te saque del agua, que te cuide, que te ponga una chaqueta encima. Le miras a los ojos, te da igual el nivel social que tenga, ¿verdad? En situaciones límites. Tenemos que observar realmente lo que está pasando en el mundo y abrir nuestro corazón y tener ese corazón sensible y dispuesto a ayudar a otros seres humanos. Si queremos crecer en amor, tenemos experiencias, miles que podemos vivir para poder ayudar a abrir nuestro corazón. Crecer en conciencia es expandir tu corazón, obviar la mente, olvidarte de ti mismo, entregarte, perdonar, olvidar y aceptar a los demás tal y como son. Si encima en tu vida deseas una pareja y que tu pareja te acompañe, es muy importante saber que cuando eliges una pareja, esa pareja entra dentro de tu historia kármica. Si dices, voy a compartir mi vida contigo, asumes su paquete kármico. Significa que esa persona va a evolucionar contigo, los dos juntos, para crear una alta vibración, para evolucionar juntos, como unidad. No significa que uno tenga que asumir el camino del otro, es compartir un espacio con una vibración de amor para crecer juntos. Cuando una pareja están juntos, cada uno tiene sus ciclos. Cuando uno está arriba y el otro está abajo, uno tiene que estar ahí dispuesto para ayudar a la otra persona cuando está abajo. No, ahora estás abajo, pues ahí te dejo. Porque me traes problemas, porque eres una carga para mí. Tantas veces he observado a parejas mayores en la calle que casi ni pueden caminar y van de la manita, juntos, sin dientes, ¿no? Van ahí apoyándose o así, pero que se quieren y los ves ahí que se cogen la mano, se dan el piquito en la boca y se miran como que, venga cariñito, unos pasitos más, ya casi llegamos. Admiraba tanto a un señor de mi barrio que su mujer tenía Alzheimer. Y ella ya no le recordaba quién era. Pero él decía, lo que me motiva a seguir es que
es mi mujer de siempre, ¿cómo la voy a dejar ahora porque no me reconozca? Yo la amo igualmente y la amaré hasta el final de mis días. Tuve una alumna Zen de 80 años, hace unos cuantos años, que su marido se murió en una residencia con Alzheimer. Durante las visitas conoció a un señor que iba a visitar a su esposa, que estaba también en las mismas situaciones de Alzheimer. Entonces hicieron amistad en las visitas. ¿Cómo está la señora? Pues mira, ¿cómo está el señor? Y durante años se iban visitando y encontrándose. Y los hijos de ambos se iban encontrando, hicieron una gran amistad. Luego, casi a la vez, se murieron sus parejas respectivas y ya está, su amistad se acabó y cada uno siguió su camino. Pero los hijos de ambos se unieron para que ellos dos pudieran volver a retomar su amistad y se enamoraron. ¿Okay? Y este señor en la clase, con sus 80 y pico años, nos explicaba, dice, mira, ¿quién hubiese dicho a mi edad y con mis kilos que pudiera volver a enamorarme, ilusionarme y disfrutar del amor de un hombre a mis 80 y pico años? Dice, fíjate, hasta incluso hacemos un intento de hacer el amor. Dice, con mucha paciencia, con mucha dedicación, pero somos tan felices. Cuando nos lo contaba, pensaba, qué ejemplo, porque nos hizo llorar a todos de la emoción, ¿no? Recuerdo que mi maestro líder me decía, tú tranquila, Susan, que hay personas que se enamoran con 80 años. ¿Qué te has aprovechado de decir? Digo, a ver cómo estoy yo, cómo voy a estar a los 80 años, ¿no? Digo, joder, hombre, si Richard Gere cumplía los 80 años que yo y se presenta, supongo que podría sobrepasar, ¿no? Los años, ¿no? Okay. Entonces, nunca tenemos que pensar que es demasiado tarde para enamorarse, para realmente encontrar el amor. Realmente esa pareja, lo que brillaba en sus ojos, me dio mucha esperanza de que todavía existe el amor verdadero, que se pudo percibir desde el principio. Mira, tenemos nuestros añitos, nuestras manías, nuestras cositas, pero bueno, todo es llevable. Podemos hacerlo, todavía podemos conseguir eso. Nos tenemos que dar el tiempo y esa paciencia y valorar. ¿De qué sirve yo como madre de una nena de 9 años? Voy a ser, como todas las mamás, su referencia, ¿no? Su referente. Lo que yo haga, ella va a tomar como ley. Porque esto es lo que se hace y va a copiar. Nos imitan en todo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, asumo esa responsabilidad. ¿Sabéis lo que pidió para Reyes? Un papá. Y hace un mes o así dice, mamá, esto de los Reyes o Papá Noel, hay una cosa que no se ha cumplido, ¿eh? Dice, todavía no me ha llegado un papá. Uy. Y dice, pues busca a tu hija, Guillermo. A ver si aciertas. Pero oye, recuerda que de aquí a 8 o 9 años tú te vas, yo me tengo que quedar con él. Sí. Y lo curioso es que, claro, se fijan los chicos de 16 años. Y luego, por otro lado, cuando ve los anuncios de las cremas para borrar las arrugas, me recuerda, ¿por qué no te pones esa crema? ¿Sabes aquel chico Troy? Que está, ¿no? de los jovencitos y tal. Ese es muy mono, ¿no? ¿Te gusta? Digo, sí. Hace 30 años, ¿no?
¿Okay? Los hijos nos miran como referencias a seguir. Por lo tanto, uno toma esa responsabilidad. ¿Okay? Tengo que enseñarle a ella. Pero ella sabe en su corazón que tendrá su papá. ¿Vale? Algún día llegará. ¿Vale? Y él será una persona que amará a mamá y amará a Joana igualmente. Porque somos un pack. Y si tú vibras y sabes que es posible, lo será. Mantienes tu enfoque sobre la posibilidad. Porque si dices, uy, ahora ya, con esta edad, que estas manías, que si esta conciencia, que si encima compatibilidades y tal, ya cierras tu puerta, pues lo tienes chungo, como dicen los niños, lo tienes crudo. ¿Ok? Siempre tienes que mantener esa esperanza. Y si ya tienes el amor, conserva ese amor, alimenta ese amor todos los días. ¿A que sí, chicas, que somos muy fáciles de complacer? Sí. Yo siempre he pensado, si fuera hombre, yo sabría cuidar de una mujer. Somos fáciles, de verdad, chicos, aunque parezcamos complicadas. Lo único es que somos hormonales. Ya sabéis que 2 o 3 días antes de la regla, una semana, lejos, lo más lejos posible, porque sacamos las garras y el carácter. Si sois un poquito ya sabéis, ¿ok? Lejos. Y en ese momento dices, sí, mi señora, no mi señora, usted quiera mi señora. Y si te hartas, largo, voy a leer el periódico en el bar, porque son vuestras hormonas. Pero por otro lado, sabéis que hay un momento durante el mes que somos divinas, nuestros ojos brillan, tenéis todo lo que queráis en esos días, la ovulación, ¿ok? Es como los animales en la naturaleza, ¿no? El león busca a la leona que está a 200 kilómetros. ¿La huele? ¿Cómo la va a oler? Es por vibración. ¿Ok? Entonces nosotras, cuando estamos en plena ovulación, somos amor puro, lo que queráis, ¿vale? Pero en los otros días, déjanos tranquilas, ¿eh? En esos días tenéis que fregar el suelo, pero tenéis 3 semanas para disfrutarnos. Veo a algunos tomando nota. Solo nos tenéis que mirar los ojos, brillan en esos días, ¿no? ¿Sabéis? En el Oriente, la mujer cuando tiene su menstruación, no la dejan cocinar. Por vibración, la vibración baja mucho. Entonces, durante los días de la menstruación, ella tiene que estar friega, ella es la que friega los platos, como viven en comunidad, ¿ok? Pero durante los demás días del mes, las otras 3 semanas, pues ella puede hacer todo con la misma alta vibración. Entonces, como somos seres hormonales, pues también afecta nuestra propia vibración. ¿Ok? Así que ya tenéis algunos datos para tener en cuenta, pero no es nada que no sepáis ya. Es psicología. No, la mujer es muy fácil de complacer. Encima sale el verso. ¿Ok? Grabáis. Es un mantra. La mujer es fácil complacer. Ok. Gracias, cariño, ¿no? Algún detallito de vez en cuando. Porque la mujer tiene la enorme capacidad de entrega, de servicio, de amor. Una enorme capacidad de hacer todas esas cosas a la vez. ¿Okay? Y con pequeños detalles, la mujer crece tanto. ¿Sí o no, chicas? Pequeños detalles, muy pequeños detalles, ¿no? Una notita con te quiero, amor, ¿no? O te he dejado la cocina limpia, una sorpresa, ¿no? He plegado tus braguitas, ¿no? ¡Oh, qué mono! ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos detalles? Vamos y lo contamos a todas vuestras amigas. Mi marido me ha plegado las braguitas.
si son así de grande, que le inspire demasiado, pero... Y esto es lo que nos mantiene vivitas, ¿ok? Los pequeños detalles es lo que alimenta el amor del día a día. Tantas veces recordamos esos primeros meses de la conquista. Hace 10 años me hacías esto y lo otro. ¿Y ahora qué? ¿Okay? Cuando disfrutamos del amor tenemos que disfrutar de la frescura de la persona del presente. Porque todos cambiamos, todos evolucionamos, todos van cambiando nuestros deseos, nuestras preferencias y vamos madurando en el amor. Un amor que se vive a partir de los 40 años no es el mismo amor que disfrutamos a los 20. ¿Okay? Más allá del amor, empezamos a sentirnos sensibles hacia otros seres, sensibles hacia los animales, las plantas, la naturaleza, el ecosistema, los niños en general. Tenemos que aprender a ser asquerosamente sinceros con uno mismo y con los demás para tener nuestra libertad para poder expresar nuestras preferencias. Muchas veces nos perdemos con lo que esperan o lo que opinan de nosotros con respecto a nuestras obligaciones porque el amor de familia lo pide. Hay personas que pierden su camino, pierden su propio amor propio, el respeto a sí mismos porque piensan, porque es mi familia, tengo el deber. Y se pierden en todo ese protocolo familiar de lo que es el amor. El otro día me viene a la consulta una pareja y el señor estaba perdiendo completamente su salud, posiblemente salud física y salud mental. Entonces yo decía, ¿a costa de qué? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida? Es que mi hijo pobrecito, ¿no? Que está estudiando, no tiene dinero, yo tengo que ayudarle con el dinero. Tío, ¿qué edad tiene tu hijo, no? 23 años. Digo, no es tu hijo. Ya no es tu hijo. Es un ser, es un ciudadano que está buscándose la vida, pero no tienes ninguna obligación de darle nada y perder tu salud física y mental por ese hijo. A veces pensamos que dando a nuestros hijos estamos haciéndole un favor. Es todo lo contrario. Cuantas más comodidades, más se relajan y más dependen de nosotros y menos van buscando su propio camino por sí mismos. ¿Okay? Cuando un hijo ya es, digamos, mayor de edad, a partir de los 18 años, animémosle que salga de casa, que se busque la vida. Yo lo hice a los 18 años, salí de casa, me busqué la vida, me junté con un montón de amigas y con 4 peñiques nos lo pasamos pipa, con la libertad, con la independencia, trabajando en discotecas, en bares, en supermercados, lo que fuera, para poder ganarnos suficiente dinero para sobrevivir, ganando en madurez al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El problema es que aquí hay un hijo y medio, un hijo, ¿ok? Entonces les sofocamos con amor. Le damos todas las facilidades y todas las comodidades y se vuelve demasiado dependiente. ¿Cuántas veces he preguntado a esa madre sufriendo de su artritis, con todas sus enfermedades y su cansancio? Porque mi hijo, ¿y qué edad tiene su hijo? 43 años. ¿Qué? ¿Ok? Entonces, el dar cosas materiales no es amor. En el Oriente, ¿sabéis lo que dicen? El amor se da con un palo. ¿Qué significa eso? Parte de disciplina, no un palo físico. Me importas, por eso te doy duro. No dar físicamente.
te disciplino, te enseño, soy recto y firme contigo porque me importas. No te voy a llevar de la mano y todo. No, no, no. ¿Quieres aprender? Te pongo en esta situación, búscate la vida. Claro, en Irlanda, como tienen 4, 5, 6 hijos, pues ya cada uno ya se pone su propio palo casi, ¿no? Pero el amor verdadero se da con un palo, porque importas. Es una de las cosas que aprendí de mi maestro en vida, que tantas veces lloraba con sus palos, que eran ayudas para no crecer en ego, para darle palos ahí a la arrogancia, al orgullo y lo que fuera. Dar ese toque con firmeza para ayudarte a despertar. ¿Quién es la persona más peligrosa que puede haber? Es la persona que viene, te regala el oído, te dice cosas preciosas, ¿ok? Y estás ahí encantado. Esa es la persona que te la puede clavar por detrás, ¿ok? Si alguien te quiere hacer daño y alguien te quiere herir o matar, te va a venir con una sonrisita, ¿vale? Es una trampa. Pero la persona que realmente le importas es la persona que te dará el toque de firmeza diciendo, ojito, por ahí no vayas. Yo muchas veces en la consulta pues soy un poco dura con las personas que vienen en plan víctimas, entonces opto por el toque de shock, ¿no? Para hacerles, a ver, entrar en razón. Y a veces hasta me río de mí misma diciendo, jolín, Susana, ¿de dónde sacas el carácter? ¿No? Recuerdo una abuelita que venía muy enferma, muy cansada, muy harta, y decía, es que mi nieto es lo más bonito del mundo, y que yo paseo a los nietos todos los días, y tengo 2 nietecitos pequeños que son muy monos y tal y cual, y me los paseo. Y luego llego a casa y estoy reventada, que no valgo para nada, ¿no? Y digo, ¿pero por qué pasear tanto a los nietos? Dice, es que mi hija pobrecita que tiene que trabajar. Y claro, si no trabaja no tiene dinero, y por eso yo me cuido de los nietos. Y digo, ¿pero a dónde vas tú? Con niños pequeños, digo, pues 1 año y 2 años. Digo, sí, si estás perdiendo tu salud. Sí, pero mi hija pobrecita. Oiga usted, que pague un canguro. ¿Cómo que le voy a hacer eso a mi hija pobrecita? Como que le quiero yo, mi nieto, ¿no? Yo les digo, ni hablar. Que vaya usted a su casa y le dice a su hija, que se acabó el chollo, que yo me voy con el inserso, que me voy a hacer viaje, que yo los nietos los quiero disfrutar los fines de semana a ratitos y disfrutarlos limpitos y monísimos, y cuando estén sucios te los devuelvo. Y algún ratito cuando yo quiera, yo iré a tu casa a visitarlos, a chucharlos y a malcriarlos porque es mi derecho. Pero hacer de canguro gratis se acabó. Imaginaros la cara de la abuelita, ¿no? Usted va a decir, ay, fíjese usted, mire usted, de verdad que mi hija, ¿qué me va a decir? Porque si yo le digo esto, digo, es igual, aunque ponga una cara de póker, tú te plantas y haces esto porque te haces un favor a ti misma, ¿no? Entonces, me hizo caso. Se dio su libertad con amor. Su hija tuvo que buscarse la vida, buscarse a pagar un canguro, y luego empezó a valorar realmente lo que valía su madre, empezó a respetar a su madre, empezó a cuidarla y mimarla, y luego decir, ay mamá, que mira, nos gustaría ir al cine esta noche, que si te va bien, y si no, tengo el canguro. ¿Vale? Tenía el respaldo, pero entonces esta mujer tenía el poder de elegir para su propia vida. Podía finalmente empezar a disfrutar sus años y hacer sus viajes, salir con sus amigas, ir al cine, pasear sin la carga. Y su enfermedad
desapareció. ¿Ok? Pudo entonces disfrutar de los nietos con salud. ¿Ok? Entonces, ese abuso es muy común. Así que si hay alguna abuelita o abuelito, porque les admiro tanto, porque sabemos lo que cansan los críos pequeños, ¿verdad? Y esa edad. Y los ves ahí con sus artrosis intentando coger ese peso, ese cansancio, y corriendo detrás de los mocosos. Es muy difícil a esa edad. La paciencia, santa paciencia, que cuánto me inspiran ellos, y cuánta dedicación y cuánto amor incondicional. ¿Ok? Es un gran ejemplo. Pero eso en mi país no pasa. ¿Por qué? Por 5 o 6 nietos por mi madre, por hijo, sí. Mi madre ya ha perdido la cuenta de todos los nietos que tiene, ¿no? Digo, no, tú has hecho bien. Ella se planteó como diciendo, no, de visita y corta. Porque, claro, con una hermana que tiene 5 hijos, otro que tiene 4, yo he contribuido con 1, o sea, una hija, o sea que mi contribución a la familia Paul ha sido poca, pero potente. Os voy a dejar hacer algunas preguntitas porque me imagino que tenéis muchas. ¿Alguien se inspira a hacer alguna pregunta? ¿Alguien se atreve después de todo eso a hacer una pregunta? ¿Nadie? Pues así, y si no se levanta la sesión, ¿eh? Podéis preguntar lo que queráis sobre el amor o el sexo. Yo quería un poco más de ampliación cuando has hablado, cuando decides ya estar en pareja, lo del karma, cuando has hablado de lo que pasa al karma. Okay. ¿Si puedes explicar un poco más? Sí, a ver, hay relaciones kármicas, que es cuando es una relación conflictiva en pareja, ¿ok? Algo muy frecuente. Un hombre que decide estar con una mujer que no le ame tanto como él a ella. Pero él está dispuesto a pasar a un segundo o un tercer plano porque la ama tanto, su amor es incondicional y ella le trata patadas. Le falta el respeto y tal y cual. Pero él ahí, como una como que lo que tú quieras y tal. Es una relación kármica. Significa que en vidas pasadas o en una vida pasada el rol era al revés. Y él, a nivel de alma, sabe que le debe. Porque posiblemente en otra vida fue él que le maltratara a ella. Y en esta vida asume ese sufrimiento del maltrato psicológico y él está ahí incondicionalmente atendiendo, sirviendo y amándola. Eso es una relación kármica. Y ella, pues tiene su esclavo. ¿Ok? Eso es una relación de ese tipo. A ver, referente al amor materno, que has dicho, que los niños escogen y tal, cuando has pasado por situaciones de abortos, que no hay manera, entonces quiere decir que en vidas pasadas yo, no sé. ¿Tú has perdido bebés? He perdido bebés. Vale, pero no aborto provocado. No, espontáneo. Ok. Eso es una historia kármica, ¿ok? Cuando una mujer, esos bebés que han venido a ti en ese momento, han elegido venir como contrato para enseñarte algo, porque en otra vida seguramente los abortaste, ¿ok? Entonces, han entrado en tu vida por corto tiempo, pero estaba dentro de su programa de estar ahí. Pero este sufrimiento de querer tener bebés y no poder es historia kármica de otras vidas. Pero podría haber sido que en otras vidas, como estamos en la dualidad, hemos vivido todas las posibles, agotado todas las posibilidades dentro de la dualidad para experimentar en esta vida, en estas vidas, esos 800 millones de vidas que hemos tenido para ser quienes somos aquí y ahora, ¿ok? Entonces tú estás saldando cuentas de vidas pasadas que posiblemente hayas matado a bebés,
o que hayas sacrificado, hayas abortado, pero no te sientas culpable. Puedes reajustar tu cuenta kármica para poder tener un bebé entregándote a ayudar a niños o bebés. Soy profesora, ¿eh? ¡Perfecto! Estás en la profesión perfecta. No, pero quiero ser madre. Eres madre de todos esos bebés. ¿A qué edad das? Estoy a cuarto, niños de 9 años. Ah, como la mía. Bueno, sí, muy bien. Una edad divina. Sí, todavía. Si quieres ser los monstruos vienen dentro de unos años, ¿no? Ok. Si tú realmente quieres ser un bebé, venme a ver, que me llaman Doña Fertilizadora. Muchas mujeres, desde que yo era chiquitina, sí, es como una pequeña gracia que tengo, ¿ok? Ahora soy tía de muchos bebés, ¿ok? Y te hago el toque mágico, a ver qué pasa, ¿ok? ¿Vale? Y ya está. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Cuando estás con la persona que da tu marido, o que lo que has contado de la vibración, que sientes que tienes la energía y él también, y te quieres mucho, lo quieres mucho, ¿hay alguna manera, aparte de estar separados, pero hay algún tipo de piedra o algún tipo de ayuda que equilibre un poco para que no nos perjudicar uno al otro? No hay piedras, hay cristales y ornices que arreglan tu relación. Okay. Perdonar, olvidar y aceptar. Perdonar, olvidar y aceptar. Busca tu propia paz. Es tu maestro. Si alguien te puede, para saldar cuentas, ¿no? Nuestros maestros vienen como hijos y parejas. Y cuando ya te has casado, tienes un maestro en casa. Dale las gracias en tu corazón. No le digas gracias por insultarme. No. En tu corazón, ¿vale? Aprende a no reaccionar frente a las situaciones que se presenten de conflicto. ¿Ok? Cuando tienes una persona que te toca el gatillo y saltas, te está demostrando que todavía no has alcanzado la automaestría. Está con el ego. Si podéis ver juntos el reset colectivo, la charla reset colectivo, y lo practicáis en pareja, empiezas a reconocer tus propios defectos en la persona que tienes delante. Lo que odies de tu pareja lo tienes tú. Tienes el espejo delante, ¿ok? ¿Quieres que cambie tu pareja? No lo va a hacer, cambia tú. Y tu pareja cambiará. O se irá con otra. Que sea feliz, tienes cariño. Si encuentras a otra mujer que te ame más que yo, por favor. Yo seré feliz por tu felicidad. ¿Alguien más? Cuando has pasado la experiencia de tener unos hijos en tu vida, dices tú que te acercas a los niños, he tenido 2 que llevan 1 año. Has criado, has luchado, has vivido. Cuando en la etapa de mi edad, que es último año, estás en lo mejor, pensando en evolucionar, cada situación de vida, yo me garché la vida haciendo caída un pulecito, yo estaba enfermo. Cuando estás en lo mejor, se te muere el manito porque... Porque le tocaba. Sí. Eso se hace muy mal. Ok, no busques rellenar ese hueco buscando el amor de tus hijos, ¿no? Recuerda que tus hijos son seres independientes, ¿ok? Si te muere tu marido significa que ha abandonado el traje, este traje. Significa que continúa su historia y significa que cuando tú tengas que marcharte te vendrá a buscar, ¿ok? Que no todo se acaba aquí. Que si alguien todavía piensa que solo hay una vida, pues se va a desilusionar mucho, porque cuando uno se muere, descubre que esto continúa, coges otro traje, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, un hasta luego, cariño, ya nos veremos, y normalmente, como yo tengo
una capacidad de medium, por eso lo sé, pero no tengo un consultorio de medium, es una capacidad natural. Entonces, cuando ya se van, y se van a donde tienen que irse, lo único que quieren que tú hagas es que seas terriblemente feliz, ¿ok? Porque desde la felicidad, disfrutando tus aficiones, te gusta cocinar y te ve ahí feliz cantando, cocinando, es un gozo, pero tiene que continuar su camino, no hay que estarles llamando y cariño porque me has dejado, me has abandonado, porque eso es un amor de dependencia. Alégrate por su liberación y siéntete muy satisfecha de que qué bien he podido disfrutar el amor verdadero con un hombre maravilloso en esta vida. Qué bien, cuántas mujeres darían lo que darían por tener esa experiencia. Hijos ya criados, todo ha ido muy bien. Ahora, tienes tiempo para ti. Lo mismo, cuando se acaba una relación, sea por la muerte de alguien o porque te han hecho calabazas, date mínimo 6 meses antes de entrar en una nueva relación. O un intento ni siquiera de una nueva relación. El salir de una relación y entrar en otra para rellenar ese hueco de la soledad es un gran error. Porque se mezclan vibraciones. Se necesita un tiempo de mínimo 6 meses para limpiar ese lastre de esa vibración, de ese tiempo que has compartido con esa pareja. O sea un marido o sea un noviete, una novieta de unos meses. Pero date siempre ese espacio. Si no, ya empiezas a tener una relación enfermiza, dependiente. El amor no es llenar el hueco. ¿Ok? Así que, ser feliz, disfrutando, estando, entre comillas, sola. ¿Ok? Si te casas muy enamorada y el mismo mes que te has casado se te marcha la menstruación, estás embarazada. Ojalá. ¿No hay posibilidad de ovular, de ovulación? ¿Que si hay? ¿No hay posibilidad de ovulación? Sí, claro que sí. No, mi cuerpo no ovula. Ah, pues eso se arregla. ¿Ok? Es un desajuste, un desequilibrio, entonces se puede retomar, se puede arreglar. Con la técnica Zen, normalmente eso se arregla en un mes o 2 meses como mucho. ¿Ok? ¿Vale? Está bien. Sí, sí. Si quieres tener un bebé, claro. Sí. Pues si no, se te va a marchar igualmente a los 50. Si no, solo has adelantado un poquito. Pero se ha marchado a los 25, es un poco... Bueno, se puede arreglar, no te preocupes. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. Entonces, ¿realmente existen las almas gemelas o no? Sí. ¿Qué es una alma gemela? Simplemente es un ser con quien estuviste muy enamorado o enamorada en una vida. O sea que no existe una alma gemela. Existen 800 millones de almas gemelas. Yo recuerdo hace unos 15 años cuando estaba aprendiendo todo esto y yo deseaba, quiero encontrar mi alma gemela. Y recuerdo que estaba haciendo uno de los cursos Zen y estaba con el que fue mi maestro y había un señor que tenía una pinta de Drácula que me perseguía por todos sitios. Cada vez que salía de la sala lo tenía detrás. Y le decía a mi maestro, ¿cómo le quito este muerto de encima? ¿No? Porque es que me persigue y me dice cosas. Me gusta tu camisa, Susana. No sé dónde compraste esa camisa. Entonces él me respondió, pues es por tu culpa. Tú has querido conocer una alma gemela, este fue un amor tuyo. Dije, que mucho cuidado con lo que pides, ¿no? ¿Vale? Hay muchas personas que ya están en matrimonio y de repente sale un amor como un alma gemela y dejan a su familia o hacen que la otra persona rompa esa familia. Entonces, eso es lo que se llama karma del cupón. Nunca se tiene
con una pareja ya establecida, un matrimonio, jamás. Eso es terrible, romper una relación, meterte en medio. Entonces yo siempre lo desaconsejo cuando dicen, ay, es que mira, mi vecino tan bonito, está casado, olvídalo. ¿Okay? Si tú rompes esa familia, esa unidad, esos hijos, toda esa familia sufre, tú vas a sufrir algo similar, tarde o temprano. ¿Okay? Entonces hay que evitar siempre interferir con relaciones ya hechas. El amor que se siente a veces hacia un familiar que no tiene por qué ser tu marido o tu mujer. Sí. A veces es un amor que tú lo entiendes mucho y quieres salvar a esa persona. Normalmente se intenta salvar y eso es Ten en cuenta que los paquetes kármicos se repiten, ¿no? Recuerdo en este momento una experiencia que estaba soñando y en el sueño yo estaba haciendo el amor apasionadamente, al menos en sueños lo hago. Estaba haciendo el amor apasionadamente con un hombre maravilloso que me adoraba y era fantástico, y de repente veo la cara y era mi padre. Y en el shock no digo, ¡ay, no, si es mi padre! ¿No? Ahí se rompió la pasión. Entonces luego descubrí que simplemente es que mi padre en otra vida había sido mi pareja. ¿Ok? Entonces nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, etcétera, siempre son amores kármicos de otras vidas. A veces incluso acordamos, nos vamos a encontrar en otra vida. Yo hace muchos años conocí a un hombre en la calle, un bailarín en la calle, se llama Melvin Brown, que baila claqué y todo esto, y entramos en contacto, de relación. Y me llamaba desde todos sitios, como viaja por todo el mundo, me llamaba desde Australia y todo, y se volvía loco de amor. Entonces, buscando qué relación tenía este hombre conmigo, descubrí que en una vida pasada, que él me decía, yo vivía en un palacio, como una princesa en un palacio, y él era el bufón del palacio, ¿ok? Y nos enamorábamos. Pero claro, estaba prohibido para una princesa enamorarse del bufón, vamos, ¿no? Es el pajar muy bajo, ¿no? Y entonces, como el rey amenazaba con cortarle la cabeza, pues tuvo que salir del palacio y él me dijo, en una próxima vida yo vendré para ser tu esclavo, con tal de poder estar a tu lado, ¿ok? Y esto correspondió a esta vida. Entonces, yo al recordar a través del sueño, esa vida le liberé de su promesa. Acto seguido conoció a una chica italiana que se convirtió en su manager y es ahora su pareja. Pero él tenía esa promesa pendiente conmigo que se ofrecía a hacer lo que fuera para complacerme, hasta para ser mi esclavo. ¿Ok? Y era un negrito encima, ¿no? Okay. Un hombre, sí, ¿no? Un maravilloso cantante y bailarín, ¿ok? Haciendo un maravilloso trabajo para la humanidad, ¿ok? Moving Melvin Brown. ¿Y las? Ah, que no te oigo. Ah, sí. Sí, muchas veces es por envidia, porque la misma madre no quiere que sus hijos tengan lo que ellas no han tenido. ¿Okay? Y sienten terribles celos cuando sus hijos tienen parejas maravillosas. A veces pasa, ¿eh? No, la madre es muy protectora de su rebaño y a veces hasta de manera enfermiza, ¿ok? Sobreprotección. Las que maltratan a los hijos es que esos hijos en otra vida han maltratado a esa madre. Cuando entras en el pack kármico de familia es muy duro, porque cuando tú eliges estar en una familia ya sabes dónde te metes y sabes con quién vas a sufrir. Porque dentro de la familia no hay escapatoria. Dices, seré tu hijo. ¿Vale? Seré tu hijo significa
que nos tendremos que aguantar 18 años mínimo, ¿vale? Entonces es un conjunto del cual no te escapas tan fácilmente. Eliges por amor incondicional pasar por esas experiencias. Entonces cuando un hijo elige estar en una familia, ya sabe dónde se mete y por qué. Forma parte de su evolución y ajuste de cuentas. Todo está perfecto, nunca tenemos que juzgar. Si nos piden ayuda, ayudamos, pero sin juzgar. A veces es muy difícil comprender eso, pero a veces enseña mucho y aprendes mucho de esas experiencias. Pero como existe el reset, no tenemos que condicionar nuestro futuro por lo que hemos vivido en el pasado. ¿Vale? Así que borrón y cuenta nueva. No entrar en el rol de victimismo. Pobre de mí, mira, me han maltratado, me han abusado, me han hecho esto. Digo, sí, borra, cuenta, ya está. No le pongas emoción al recuerdo. Recuerda, no vale la lección. Sabes que eso no lo quieres para ti y para tus hijos, ¿vale? Pero no vivas la emoción continuamente. Perdonar, olvidar y aceptar. Para tu propia paz. Si no, ¿cómo vas a vivir en paz con eso? Cuando alguien hace un acto de violencia hacia otra persona, es siempre desde la inconsciencia. Si una persona es consciente, no lo haría. ¿Okay? Por eso necesitamos actuar con esa actitud de perdonar, olvidar y aceptar. ¿Qué pasa con los hijos de padres adoptados? Los hijos de padres, así padres que han adoptado hijos. ¿Elige la madre biológica o también la madre adoptiva? Elige a la madre biológica, pero los padres adoptivos tienen relación kármico también con ese niño. ¿Ok? No es al azar. Pero normalmente los hijos adoptados, porque no hay vibración natural por haber sido parido de forma natural, traen otra vibración, muchas veces cuando la adopción es de otra cultura, con otro lastre, y siempre hay problemas en esa familia, por falta de sintonía de vibración. Nunca es fácil. Y nunca es fácil meter a un hijo adoptivo dentro de una familia donde hay otros hijos, por vibración. Porque los mismos hermanos en sí, siempre hay conflictos por karma. Mira, lo conté quizás en una última conferencia sobre la relación con mi propia hermana, ¿no? Que en otra vida la quemaba por bruja y mi padre la liberó, la dejó salir de la caseta de madera. Yo estaba con mi madre frotando nuestras manos diciendo, la bruja esta ya la quemamos de una vez, ya está. Le prendemos fuego y grita, sácame de aquí, ¿no? Aparece mi padre, le abre la puerta, la deja salir y mi hermana viene y se me pone delante de mí y mi madre diciendo, el jueves voy a por vosotras. Y esta vida es jueves. ¿Ok? Entonces, he sido una hermana con mucha dificultad de relación conmigo y con mi madre, pero desde la comprensión del porqué, ya le dejamos hacer. Cambiando nosotros nuestra actitud hacia ella. ¿Ok? ¿Están dando cuentas? Elegimos ser hermanas juntas. ¿Ok? Todavía lo llamo un poco bruja, ¿eh? La cuenta que me trae. Te quería preguntar cómo los hijos podemos ayudar a los padres en el síndrome un poco que tienen de nido vacío a veces cuando abandonamos el hogar y eso.
cuando los padres abandonan. ¿A cómo ayudar a los padres cuando los hijos se van? Claro, igual eso, ellos pues se quedan como estancados, ¿no? De que esa necesidad de tener pues gente en casa o tal, siempre hay como ciertas culpas. No, cuando el síndrome del nido es una cosa en la cabeza. Cuando los hijos ya se van, vete tú. Disfruta, sal, ves a visitarlos, no hay que quedarse con esa pena, porque eso es apego. Hay que dejarlos libres y ser felices de que ya se han ido. Trabajo hecho, ya está. Ahora disfrutar de ser abuelos. Pero está en la cabeza, es como un hijo, por ejemplo, que dices, un hijo va creciendo, 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 y un día los padres dicen, mira, ese hijo siempre ha sido muy feliz, muy atendido, y de repente los padres dicen, hijo, tenemos una noticia, has sido adoptado. ¿Okay? Y de repente ese hijo tiene un trauma. ¿Okay? Por unas palabras sencillas, algo que se le ha metido en la cabeza. O eres ilegítimo. ¡Oh, qué trauma! En otras culturas es muy natural. Los hijos se adoptan, miles de hijos, y viven bajo el mismo techo y no hay ningún problema. Pero en la sociedad, oh, es un hijo ilegítimo o es un hijo adoptado. Oh, ¿y dónde está mi...? ¿Vale? Creamos problemas. Entonces el síndrome del nido es una cosa que se mete en la cabeza, no existe. Es como la menopausia. Uy, estás en la premenopausia. Oh, ¿qué significa eso? Sofocos, sudores, malos humores. Si ya lo esperas, lo creas. ¿Ok? Aunque no lo esperes, también viene. O te puedes decir, mira, tiene un subidón de energía. Hola, estoy conectada con el universo. Está pasando toda la energía del universo a través de... Ya, me han dicho eso también. Personas dicen, tengo unos subidones de energía maravilloso y siento mi respiro y el sudor me chorrea por la cara. Me siento conectada y pensaba, no le vayas a decir que la menopausia lo está viviendo como, wow. Está bien, hey, ¿qué problema hay? Porque me viene ya con esto y con la menopausia, no, estás conectándote con el universo, eso es fantástico. Lo malo lo convertimos en bueno, lo giramos todo, ¿vale? Solo son palabras, solo son ideas. Digamos, es como lo del sexo. Alguien me dijo, hoy hablarás del sexo, ¿verdad? Yo, bueno, pues depende, ¿qué es lo que quieres? Tu experiencia. Solo será aquello que te haga gozar en el alma. Nos han escrito muchas historias, muchos libros, muchas posiciones. Es vibración. ¿Cuál realidad quieres experimentar a ese nivel? ¿Ok? Mientras hay armonía en tu pareja y los dos tenéis la misma demanda y podéis practicar con esa alegría, cumpliendo, ¿no?, el uno con el otro, satisfaciendo la misma demanda, hay armonía. Pero si uno tiene demanda una vez al mes y el otro una vez al día, pues entonces hay conflicto. Hay que buscar el punto, ¿no?, de armonía para que los dos estén bien. Entonces sí, puede que lo practiquen una vez al mes y fantástico, pero el otro ahí como subiéndose por las paredes, ¿no?, por la insatisfacción. Es todo armonía. Armonía, y se encuentra a través de paz en la mente. Busca tu centro, ¿vale? Y acepta al otro y acompaña al otro. La convivencia no es fácil, ¿vale? Pero tenemos muchas tonterías. ¿Ok? ¿Y cuál es el mayor conflicto en casa? El mando a distancia, exacto. Ya no es el mando quien manda, sino el mando a distancia. ¿Ok? Así que las familias serían más felices sin tele, sin ordenadores, sin móviles, sin teléfonos. Mira, el otro día comentábamos con una paciente que está aquí. Dice, Jolín, es que por alguna vez que te invitan a ir a cenar y que tienes el hombre delante, que cada 2 por 3 coge el móvil, a ver quién me ha mandado un mensaje. Y tú estás hablando como que, a ver,
¿Hay alguien ahí? ¿No? Que la gente se ha vuelto muy esclava del móvil y está más pendiente del móvil que de la persona que tiene delante. Tú vas a una reunión y todo el mundo coloca los móviles encima de la mesa en silencio. Pero venga, luces, vibración, a ver, Dios mío, no sé qué. Nos hemos despersonalizado mucho. Entonces, hemos perdido la capacidad de entrega, de conversación, de sentarnos a entrar en temas, de sacar pasión, de comunicación. Y estamos demasiado pendientes de los aparatos electrónicos, ¿no? Nos roban esa esencia de unidad, familia, unión, ¿vale? Como en los antiguos tiempos, cuando todo el mundo se sentaba en la mesa a comer juntos o a cenar juntos, ¿ok? Entonces, buscamos esa comunicación verbal, el contacto físico es tan importante. Un abrazo no es un abrazo de verdad si no dura 6 segundos, me dijeron una vez. Entonces, pues venga, lo vamos a probar. Prueba de hacerle un abrazo a alguien y a los 2 segundos ya estará como que, vale, esto dura demasiado, ¿no? Como quita y ya está. ¿Sí o no? ¿No? Se hace el abrazo por protocolo y el beso por protocolo. Los besos son cada vez más homeopáticos. Bueno. ¿Te he pillado o no te he pillado, no? ¿Ok? No hay nada como cogerle a una persona y fundirte con esa persona en un abrazo eterno desde el corazón. Sentir. Los dos opuestos en este mundo, el amor y el miedo. ¿Qué es lo que más tememos? El amor. ¿Qué es lo que más nos aleja del amor? El miedo. Así que nos desmelenamos, nos despojamos de todos nuestros tabús, nos fundimos, cogemos a alguien, le damos un súper abrazo. Oye, pues vamos a hacerlo. La persona que tienes al lado, vamos a darle un abrazo. Venga, ahora, ya. Venga.